Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí una enorme bendición poderme presentar. Mi nombre es Andrés Ramos Vega, actual pastor principal de la primera iglesia bautista en la ciudad de Tlahualilo, Durango, en México. Y para esta asignatura he preparado un mensaje que he titulado Más que una simple muerte. Se estima que durante el Imperio Romano del primer siglo hubo alrededor de 300,000 muertes por crucifixión. Aunque esta condena era extrema y sumamente vergonzosa, podemos ver que los números son demasiado altos. Es muy elevado el número de víctimas por ejecución de crucifixión. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿y qué es lo que hace distinta a la muerte de Cristo en la cruz de las demás crucifixiones? Además de esto, en Latinoamérica hemos crecido en un entorno sumamente impactado, influido por el catolicismo romano. De manera que la mayoría de las personas han escuchado acerca de la muerte de Cristo. Pero hoy quiero decirles que no es suficiente con haber escuchado de la muerte de Cristo. Es necesario comprenderla y creerla para nuestra salvación. La muerte de Cristo es más que una simple muerte humana. Es más que un simple hecho histórico. La muerte de Jesús entraña un significado profundo que al conocerlo transforma nuestra perspectiva, nuestra forma de vida y nuestra actitud. Así que veamos en este mensaje pues dos características principales que describen y explican la muerte de Cristo para entonces ser motivados a confiar en ella como nuestro único medio peculiar y suficiente de salvación. La muerte de Cristo es entonces, en primer lugar, maravillosamente sustitutiva. Y para basar este punto, quisiera que me acompañasen ahí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Y voy a leer el versículo 24 para que podamos conectar estos dos versículos y luego poder reflexionar en este primer punto que hemos mencionado. La muerte de Cristo es maravillosamente sustitutiva. Dice el versículo 24 de Romanos capítulo 3: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios constituyó públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Recalco que es en Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Si nos acercamos cuidadosamente al pasaje que hemos leído de Romanos, podemos observar desde capítulos antes en esta carta que Pablo está hablando de el problema universal de la humanidad, que es el pecado. El pecado que corrompe, que condena a muerte, que nos separa de Dios. Y ante este problema gravísimo, tenemos una respuesta divina. Y aquí en la carta surge como un punto de inflexión donde el tono y el tema de la carta comienza a cambiar. Pablo empieza a mencionar cuán hondo la humanidad ha caído, pero a partir de aquí comienza a hablar acerca de cómo Dios ha intervenido en la historia para dar respuesta a este gravísimo problema. Y la respuesta de Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo, la muerte de su Hijo en la cruz. Según lo que hemos leído, Pablo menciona que Cristo
ha sido exhibido públicamente como propiciación. Recordemos que Pablo dirigía su mensaje a dos tipos de audiencia. En Romanos capítulo 1, versículo 15 al 16 dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque en el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Podemos ver a la luz de estos dos versículos que Pablo tenía como audiencia principal a judíos y a no judíos, a judíos y a griegos. Esto es importante porque al escuchar la palabra propiciación, ambos tipos de audiencia lo van a entender de una manera diferente, con diferentes concepciones que Pablo utilizará para describir profundamente el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. Consideremos pues cómo lo escuchaban y cómo lo comprendían los judíos. La palabra propiciación, que en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, que aparece aquí, la palabra propiciación en este idioma es la palabra hilasterión. Esta palabra para los judíos hacía referencia a la cubierta de la tapa del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Cada día de expiación se salpicaba o se cubría de sangre, se derramaba sangre sobre esa cubierta para cubrir los pecados. Esto se hacía a la luz de las celebraciones del día de expiación basadas en el antiguo pacto con Israel. En la expiación, en este acto de expiación, se sacrificaban víctimas animales y la víctima animal era ofrecida por alguien que había cometido alguna falta y el animal experimentaba la muerte que merecía el oferente. Y con su sangre, con la sangre de la víctima, se cubría la culpa de pecado delante de Dios y así no se interrumpía la comunión que se tiene con Dios. Así que cuando el judío del primer siglo leyó esto, escuchó la palabra propiciación, describiendo la muerte de Cristo, ellos entendieron que la muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera, era una muerte sustitutiva, una muerte expiatoria. Jesús murió a la manera de una ofrenda por el pecado, para quitarlo de en medio y limpiar a todo aquel que cree en él. Y esto lo vemos confirmado en Mateo capítulo 26, versículo 28, cuando Jesús, tomando la copa de la celebración de la Pascua, dice: esta es la sangre de mi nuevo pacto que es derramada por el pecado de muchos. O cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 29, y Juan el Bautista al ver a Jesús exclama diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo es maravillosamente sustitutiva, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz y con su sangre derramada ahora ha cubierto nuestra culpa delante de Dios y nuestra comunión con Dios, gracias a Él, gracias a su muerte, ahora está restaurada y garantizada. Pero no solo esto. Quiero que veamos también en qué sentido los gentiles entendían el carácter sustitutivo de la muerte de Jesús. Por otro lado, hemos visto cómo los judíos lo entendían, pero por otro lado, los gentiles, los griegos, los romanos, la palabra hilasterión, dentro de esa cultura greco-romana, estaba relacionada con el apaciguamiento de las deidades a través de una ofrenda o un sacrificio. En un sentido no pagano,
Pablo describe cuál es el problema de los pecadores. El problema es la ira de Dios. El pecado acarrea la ira de Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice, porque desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. La rectitud de Dios demanda oponerse y castigar el pecado. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, nos dice que el juicio de Dios es conforme a su justicia, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que el gentil, al escuchar que Cristo había muerto propiciatoriamente, entendía que él había asumido en lugar de ellos el castigo de la ira de Dios. Y eso es la propiciación. Cristo en la cruz satisface las demandas de la justicia de Dios cargando con nuestro castigo. En la propiciación podemos ver la maravillosa sustitución, pues en ella Dios decide castigar el pecado en Cristo y no en nosotros. La maldición que pesaba sobre nosotros por desobedecer a Dios, tal como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo maldición, siendo crucificado en un madero. En la propiciación podemos ver eso que se expresa con un dicho popular, pero que en realidad son palabras de la Escritura que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, cuando el apóstol Pedro nos dice que el justo fue llevado a la cruz por los injustos. El justo pagó por los injustos. Eso es lo que hace Cristo en la propiciación. Y para que podamos entender estos dos conceptos de la expiación y la propiciación, para que lo podamos entender mejor, quiero que imagines por un momento que alguien ofendió muchísimo a una persona. Y que a pesar de que estaba ofendida, también esta persona, además de ofenderla, le robó a esta persona dinero. Entonces, la persona ofendida dice, yo no quiero denunciarlo, no quiero ir ante las autoridades y estoy dispuesto a no proceder legalmente y perdonar. Si la persona que me ofendió y que ha hurtado de mí, me pide perdón y me paga lo que me debe. Pero resulta que el ofensor no puede disculparse y no puede acercarse al ofendido porque no tiene con qué pagar. Pero alguien bien dispuesto dice, yo pago en tu lugar. Y no solo paga, sino que decide él mismo llevarnos ante la persona, a mediar entre las partes y buscar la reconciliación entre el ofendido y el ofensor. Ese es el papel de Cristo en la sustitución. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó en nuestro lugar y nos ayudó a reconciliarnos con Dios. Qué hermoso es esto. Pero la muerte de Cristo, además de ser maravillosamente sustitutiva, es profundamente expresiva. Y ese es nuestro segundo punto. La muerte de Cristo, además de ser maravillosamente sustitutiva, es profundamente expresiva. En las Escrituras nosotros podemos encontrar un claro y marcado patrón de la manera en que Dios se revela a la humanidad. Y en este patrón vemos que Dios da a conocer aspectos de su carácter, de su voluntad, de su propósito, a través o por medio de palabras y hechos, palabras y obras.
La muerte de Cristo es una obra en la que Dios está sumamente involucrado, por lo que al ser un acto de Dios, termina siendo un acto de revelación. Dios en la cruz se está hablando, Dios en la cruz se está revelando, se está dando a conocer de una forma, de una manera fantástica e impresionante. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está expresando en la cruz? Lo que Dios nos expresa en la cruz lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Quizás ustedes conocen este pasaje de memoria que nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz de Cristo es la más grande manifestación del amor de Dios. La muerte de Cristo nos expresa su amor. El razonamiento de Pablo en este pasaje es que ni siquiera alguien daría su vida por alguien bueno. Peor aún, nadie moriría por alguien malo. Pero Dios hizo un acto escandaloso y sorprendente de amor. Él dispuso la vida de su Hijo para nuestro perdón, para el perdón de nuestros pecados. De acuerdo a este pasaje, el objeto del amor de Dios son los pecadores. Todos los pecadores son el objeto del amor de Dios. Y esto nos habla de universalidad. Un pasaje que habla y respalda esta universalidad del amor de Dios es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí la palabra mundo no está refiriéndose a que Dios ama a todos en general, pero no todos en particular. Porque algunos interpretan la palabra mundo como refiriéndose solamente a que Dios no ama a todos en particular, sino que ama a personas de todas partes del mundo, pero no a cada persona del globo terráqueo. Pero de acuerdo a lo que encontramos en la opinión de expertos en el Nuevo Testamento, como Craig Keener en su comentario bíblico al contexto cultural del Nuevo Testamento, la palabra mundo en la literatura jónica tiene que ver no con la ubicación geográfica, no con el origen étnico. La palabra mundo tiene que ver con la condición espiritual de aquellos que están en tinieblas. Es decir, en la literatura jónica, la palabra mundo se refiere a los que están en tinieblas. Así que la afirmación de tal manera amó Dios al mundo universaliza el amor de Dios, no en conexión a la geografía. Repito, dando a entender que Dios ama a personas de cada parte del mundo, pero no a todos en particular. Pues la palabra mundo apunta a una condición espiritual. Una condición espiritual que cada persona en la tierra comparte y que el mismo apóstol Pablo menciona ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos no hemos llenado la medida de Dios, estamos separados de su gloria, de sus bendiciones, de su agrado, de su hermosura. Entonces, si todos estamos en tinieblas y todos los que están en tinieblas son descritos como mundo, entonces cuando Dios dice que ama al mundo, está diciendo que ama a todos en general y a todos en particular. Pablo nos habla de esta generalidad del amor de Dios cuando dice
Dios demostró su amor por nosotros. Nosotros, plural. Pero también este amor de Dios es particular cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó singular. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dando a entender el apóstol que este amor es por todos en particular y de manera personal. En estos momentos quisiera que se preguntaran, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nos ama? Ustedes y yo podemos afirmar con seguridad que somos amados por Dios, porque Dios murió, porque Cristo murió en nuestro lugar. ¿Alguien duda de ese amor? Vuelva sus ojos al Calvario. Vea el tierno amor que Dios nos muestra entregando a su Hijo. Vea el tierno amor de Dios para con nosotros en la brutal muerte de su Hijo. También puedo predicar y usted también. Ustedes pueden predicar con seguridad a las personas de afuera que no son creyentes de que Dios las ama, porque ese amor es universal. Nadie queda afuera. Dios ha amado al mundo y lo expresó en la cruz de Cristo. Pero el acto de revelación, el acto expresivo de la muerte de Cristo, no se queda ahí. También nos expresa la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26, nos dice lo siguiente. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es un juez justo y como tal tiene que juzgar al mundo y condenar el pecado. El jurista Ulpino decía que la justicia era dar a cada uno lo que merece. En esos términos, Dios tiene que condenar el pecado. De ahí surge la pregunta, ¿cómo puede perdonar Dios a los pecadores sin dejar de ser justo? Si Dios perdonara el pecado sin juzgarlo y castigarlo, entonces Él sería un solapador. Su justicia quedaría en entredicho y su bondad sería cuestionada. Pero, ¿cómo se podría confiar en que Dios es bueno si no manifiesta una actitud adversa contra el pecado? Es así que vemos el dilema en el que está Dios al decidir amar y desear perdonar a la humanidad. El pecado se interpone, el pecado estorba e impide el perdón directo de Dios. Pero Dios logra su propósito, satisfaciendo las demandas de su carácter justo, castigando y condenando el pecado. No en nosotros, sino en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3, cuando nos dice que lo que era imposible para la ley, Dios lo logró. Dios lo logró enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo Jesús. Aquel que no conoció pecado por nosotros fue tratado como pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él, fuésemos justificados. Dios no barre nuestro pecado y la suciedad debajo de la alfombra. Dios no limpia nuestra maldad por debajo de la mesa. Él trata maravillosamente con nuestra condenación, logrando, como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 26, logrando pues
ser el justo, el que castiga el pecado y el que justifica al perdonar a quien pone su fe en Jesús. Si Dios no nos ha aniquilado, si Él no ha terminado aún con los malos, con el mal en el mundo, es porque su justicia ya ha sido satisfecha en Jesús. Y ahora Él espera que cada vez más y más personas procedan al arrepentimiento. Si Cristo aún no viene, no es porque se haya tardado, sino que es paciente para con todos, deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero concluir recalcando que hemos visto cuán magnífica es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en esta predicación que la muerte de Jesús es maravillosamente sustitutiva y profundamente expresiva. Contemplemos la perfecta obra de Dios en este sacrificio y alabemos a Dios, glorifiquémosle, aplaudamos, gritemos de alegría y vivamos honrando la muerte de su Hijo. Yo les hago la atenta invitación a vivir en honor a la muerte de Jesús. Vivamos honrando esa muerte que fue llevada a cabo por nuestros pecados para alcanzar nuestro perdón. Vivamos honrando esa muerte, honrando al que murió en la cruz. Les invito a hacer de la muerte de Cristo el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra iglesia y el centro de nuestra predicación. Que tomemos esa actitud de Pablo de glorificarse en la cruz, de llevar las señales de la cruz en su cuerpo y predicar a este Cristo crucificado, ciertamente tropezadero, necedad para los que se pierden, pero para nosotros que se salvan, para nosotros que nos salvamos, poder de Dios para salvación. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Les invito a orar. Buen Dios, te damos gracias en este momento, pidiendo, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de este mensaje y que podamos, Padre, tomar como ejemplo de entrega y de obediencia a tu Hijo Jesucristo, el cual se hizo obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual tú le has exaltado hasta lo más sumo. Ayúdanos, Padre, a no avergonzarnos de este Cristo crucificado, entendiendo el significado profundo de su muerte. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.